el testimonio y lo que el Señor ha hecho en nuestro hogar, nuestra familia y sobre todo nuestra relación. Yo soy una persona que conocí a Cristo desde la edad de 13 años. Me bauticé y fui cristiana en mi adolescencia. Cuando llegué a este país, por diferentes motivos, me alejé de los caminos del Señor. Cuando me alejé de los caminos del Señor, comencé una situación que en verdad me trajo una tristeza bien grande en mi vida, ya que para ese entonces, en el 2011, conocí a mi esposo. Mi esposo, al año de yo haber empezado la relación con él, me di cuenta que él era una persona que tenía atadura en su vida con el alcohol. Empecé a tener problemas, ya que cuando en un hogar hay situaciones que tienen que ver con el alcohol, con alguna atadura, es un infierno. El infierno que yo viví empezó desde el 2012 en adelante. El 2012 me di cuenta que mi esposo, cuando empezaba a tomar, no paraba de tomar. Era algo para mí, un sufrimiento. Duré mucho tiempo con esa situación, esa tristeza, esa amargura, y aún así seguía alejada de Dios. Pero llegó un momento que el Señor, en su infinita misericordia, me puso en los caminos a un ángel, así le llamo, una hermana de la iglesia, de Templo Emanuel. Ella se acerca a mí y me invita. Decidí a venir a la iglesia que me quedaba cerca, y aquí la conocí, y ella me dio seguimiento y me ayudó a que yo volviera a activar mi fe, a depender del Señor. Yo tenía esa situación en mi hogar. En mi hogar era simplemente de nombre matrimonio, porque en realidad no era un matrimonio, era un infierno. Yo soy una persona que siempre le he creído a Dios, pero hay circunstancias que el enemigo te pone a dudar, te pone a dejar decir que dónde está tu Dios, que al Dios que tú le crees que no hace nada por ti. Yo en un tiempo caí en depresión porque mi esposo, cuando empezaba a tomar, yo tenía vida de lunes a jueves, porque ya cuando llegaba el viernes yo sabía que él se iba a tomar, y cuando llegaba viernes ya no sabía de él. Daba viernes, sábado, domingo y hasta lunes, y yo no sabía si mi esposo estaba con vida o no. Simplemente me daba cuenta cuando él hacía transacciones con la tarjeta, y lastimosamente veía que era en licorería. Entonces a mí me daba la noche completa esperando una llamada de él, o que me dijera que iba a llegar a la casa. Yo me pasaba la noche completa llorando. Me recuerdo que siempre ponía una alabanza de Lily Goodman y me hacía llorar, pero decía la alabanza, yo me apropiaba de esa promesa. Me decía que al final mucho mejor lo que vendrá, que era parte de un proceso y que todo bien iba a salir. Entonces yo comencé a buscar de Dios desesperadamente. Lastimosamente el Señor no hace regresar a nuestro camino. No digo lastimosamente, pero sí fue a base de una prueba que no se lo deseo a nadie. Por eso este día estoy dando mi testimonio, para dejarte saber a ti que tú estés pasando una situación, sea con tu esposo, sea con tu hijo, sea con alguien cercano a ti, que estén dependiendo de algún estupefaciente, algún alcohol, alguna droga, que si le creemos a Dios todo saldrá bien, porque Él tiene cuidado de sus hijos. Y yo, en medio de ese proceso, lloraba. Mi hermana en Cristo siempre estaba ahí dándome ese empujoncito de aliento para que siga adelante con el Señor. Esto empezó en el 2016. En el 2016 me enfoqué más en venir a Templo Emanuel, que fue la casa que me abrió las puertas para darme ese abrazo de hermano. Yo le doy gracias al Señor por Templo Emanuel, porque de verdad encontré en esta congregación hermanos en Cristo, amados, personas que no te dejan sola, y un pastor que es muy usado por el Espíritu Santo de Dios. Le doy gracias a Dios por la vida de él, porque le da una sabiduría
tremenda. Cuando mi hermana en Cristo siempre me estuvo invitando a la iglesia, yo seguía insistiendo. Mi esposo yo lo dejaba tomando en un sillón con una cerveza de una botella de cerveza y con música. Yo venía, me recuerdo yo en el 2017, yo venía en camino para un congreso de damas con la pastora Delvis, y cuando yo venía en camino yo lo dejé tomando en la sala borracho. El enemigo es tan astuto que me ponía en el camino a decir, ¿para qué tú vas a la iglesia? Mira cómo tú dejas a ese hombre, eso no sirve, date la vuelta, regrésate, suelta todo y vete. Pero fue creciendo, fue más allá de, y le dije a Satanás, me acuerdo yo en el camino, mentira tuyo, tú no tienes parte ni suerte en mi vida, en mi familia, en mi hogar, en mi matrimonio. Y llegué a la iglesia. Ese día la pastora Delmi, le doy gracias a Dios por su vida. Siempre ha sido una mujer que te ayuda a creer más allá, te pone una disposición en tu corazón para que dependa de Dios. Ella dijo que nosotros, que habláramos con nuestra boca el milagro que nosotros queremos ver, que el Señor haga en nuestras vidas, que creyéramos en lo más profundo de nuestro corazón y lo dijéramos con nuestra boca, creyéndole a Dios que iba a ser hecho. Y yo me recuerdo que me vino un flechazo en mi mente, eso fue en el 2017, y yo vi a mi esposo sentado tomando, pero al mismo tiempo lo vi y hablé con mi boca, yo lo declaré en el nombre de Jesús y dije que mi esposo, la pastora dijo, ahora habla lo que tú quieres ver en tu vida. Y yo de una vez, esa fe que sobrepasa todo entendimiento, tal vez para mi razonamiento era imposible, ya que un hombre que tenía ya años en el alcoholismo iba a hacer lo que yo en mi mente, con mi fe, iba a ver lo que Dios iba a hacer en su vida. Yo declaré en el nombre de Jesús que Él lo iba a levantar de donde estaba, que Él iba a ser bautizado, iba a aceptar a Jesucristo como su único Dios y Salvador, iba a bautizarse, iba a hablar sobre Cristo a toda persona. Literalmente yo le dije, Señor, mi esposo iba a ser un pastor, va a ser un pastor de ovejas, va a levantar a otro en tu nombre. Yo ese día sentí una presencia tremenda porque me apoderé de esa palabra que la pastora nos puso a decirnos con nuestra boca, porque la palabra dice que hay poder en nuestra lengua de vida y de muerte, y me apropié de ella. Entonces comencé de regreso a mi casa, las cosas continuaron porque el enemigo te va a cegar y te va a querer decir, mira, todo sigue igual. Pero desde ese momento mi fe creció y yo veía la gloria de Dios en mi vida. Yo cuando él seguía tomando, él me decía, para hacerme sentir mejor, ¿tú quieres que yo llegue a la iglesia? Y yo le decía, bueno, ve, porque la iglesia está ahí y yo no soy quien para dejarte decir que no vaya. Entonces dice la palabra que la fe viene por el oír la palabra de Dios. Y desde que él comenzó a visitar a Templo Emanuel, su vida cambió. Lo voy a dejar para que él continúe dando ese testimonio, pero a ti que me estás escuchando, que tal vez perdiste la esperanza, la fe, que tal vez tú piensas que tu situación no puede ser resuelta, de verdad que te lo dice una persona que duró noche tras noche, duró 7 años sufriendo con una adicción, llorando todas las noches. Es más fuerte la guerra espiritual que la física, porque tú sabes con quién pelea físicamente, pero espiritual, tú no sabes el demonio que se levanta contra ti, pero en Cristo somos más que vencedores y Él ha peleado la batalla por nosotros. Le doy gracias a Dios por esta congregación, por abrirme la puerta y ayudarme a levantarme en fe, en el nombre de Jesús. Amén. Dios me lo bendiga, hermanos. Como dice mi esposa, sí, era con muchos años fui esclavo del alcoholismo, aunque yo nunca lo reconocí. Satanás se encarga de enmascarar los pecados en algo que parece bonito, pero lo único que le encuentra bonito, lo único que le encuentra agradable es el que tiene el problema, porque alrededor de uno todo el mundo sufre.
mi esposa, mis hijos, mi madre, mis hermanas, pero uno no lo ve. Ese es el objetivo de Satanás, la autodestrucción, para que cada uno lleguemos a perdernos con nuestra propia mano. Porque es contra nuestra propia mano. Uno dice, no, que tus amigos, es verdad, los amigos influyen, pero quien agarra una cerveza, quien agarra un cigarro, quien agarra droga, lo hace uno voluntariamente. Es como dice mi esposa, cuando ella empezó a venir aquí, yo lo digo para muchas personas que le hablan de Cristo y usted cree que la persona no tiene remedio. Yo me recuerdo que esta hermana que mi esposa habla, ella llegaba a hablarme de Cristo y yo le decía, hermana, deme un segundito, vengo ahora. Yo iba a la nevera y reverentemente agarraba una cerveza, me sentaba en la sala y le decía, ahora sí, hablemos, con una cerveza en la mano. Gracias al Señor por la espiritualidad y la madurez de esta hermana, que entendía que en ese momento yo estaba endemoniado. Eran demonios que habían entrado a mí, que no era yo en ese momento, y eso le permitía ver a ella, a la persona que estaba atrapada dentro de mí, y nunca desmayó. No hay casualidades. Yo me recuerdo que yo pasaba por esta iglesia, por este templo, por muchos años, porque las barras las abrían a mediodía los domingos, y cuando yo iba a esperar que abrieran, a bajar las sillas, me encontraba a los hermanos de aquí saliendo, especialmente al brother Mario, que yo lo aprecio mucho, y él siempre me invitaba. Yo le decía, si algún día, lo menos que yo quería escuchar en ese momento era cosas de iglesia, yo andaba en busca de mi vicio. Pero el Señor tenía un propósito. El Señor sabía que me iba a poner personas para llamarme. Me estaba llamando de ese momento. Yo no lo veía, pero era de esa manera. Entonces, como mi esposa dice, cuando yo empiezo a venir, cuando Cristo entra, cuando Cristo se presentaba en cualquier lugar, todo cambiaba. Él entraba en una casa y sanaba a las personas. Él entraba en un hogar y resucitaba. Él entraba en otra casa y curaba. Cuando yo empecé a venir aquí a escuchar la palabra del Señor, el Espíritu Santo hizo la obra. Yo le doy la gloria y la honra al Señor por nuestros pastores. Son muy buenos. Pastor Otoniel, pastora Delmi, la pastora Mary, pastor George en ese momento estaba con nosotros. Pero cuando el Espíritu Santo habla, cuando el Espíritu Santo entra en el corazón y es el que nos convence de todo pecado, que mi esposa me decía lo que yo ahora entiendo a través de las Escrituras, pero yo no lo veía porque no era ella quien me iba a hacer entender, era el Espíritu Santo. Cuando yo decido venir, según yo, a contentarla a ella, y gloria a Dios por ese sentimiento, él era el Espíritu Santo moviéndome, y yo empiezo a venir aquí y entiendo que lo que Dios quería para mi vida no solamente era mi restauración, era también la felicidad de toda una familia. No era solo para mí, o sea, el uno venir a una iglesia, el uno ir a un templo a buscar a Cristo por uno mismo, muchas veces es hasta un poco egoísta, porque créame que uno hiere mucha gente cuando uno tiene cualquier tipo de problemas. Lo que pasa es que a veces vemos el alcoholismo, el vicio del cigarro, otro tipo de drogas como lo más malo, pero no. Cualquier tipo de pecado, cualquier tipo de atadura ante los ojos del Señor no están bien. Lo que pasa es que a veces nos enfocamos únicamente en los más visibles y criticamos a otra persona única y exclusivamente porque peca de diferente manera. Pero todos somos pecadores. Entonces yo tengo aquí una palabra que es verdad, que yo la hice mía, que yo me apropié, y esa está en 2 de Corintios, del 16 al 18. Y la palabra del Señor se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Y dice así: de manera que nosotros de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne, y aun si a Cristo conocimos según la carne, ya no lo conocemos así. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Para yo tener que cambiar mi vida, primeramente tenía que reconciliarme con Dios. Ese era el paso.
principal. Si yo no estaba reconciliado con el Señor, yo no podía reconciliarme con mi esposa. Si yo no estaba en paz con el Señor, yo no podía estar en paz con mi familia. Primero tenía que reconciliarme con el Señor. Y el Señor fue tocando mi corazón. El Señor fue tocando mi corazón. Yo empecé a entender, yo decía cómo yo voy a cambiar, porque el problema es de que yo no le veía nada de malo en lo que yo hacía. Y ese es el problema. O sea, mientras usted piense que usted no tiene un problema, Satanás está ganando. Porque es exactamente lo que él quiere, que uno piense que uno está bien. Yo decía, yo me merezco esto, yo trabajo demasiado y me merezco mis saliditas, me merezco mi cervecita, me merezco esto. ¿Y mi familia dónde quedaba? Satanás nos ciega de una manera que nos hace tan egocéntricos, que no nos importan a nuestros seres queridos, no nos importa si sufren. Pero el Señor tuvo misericordia de mí. El Señor tuvo misericordia de mi esposa, de mi familia. Y cuando, yo me recuerdo que yo me sentaba en la parte trasera, no me gustaba sentarme adelante, porque el ser humano le cuesta admitir la necesidad que tenemos de acercarnos a Dios. Y nos escondemos como Zaqueo, que nos escondía en un árbol y aún así el Señor lo vio y le dijo, Zaqueo, baja, que es necesario que yo entre a tu casa. Yo me recuerdo que el Señor en mi corazón me dijo ese día lo mismo, que Él era necesario que Él entrara en mi corazón. Y ese momento yo empecé a llorar como nunca en la vida había llorado. Porque en ese momento que el Espíritu Santo entró en mi corazón, yo me sentía sucio de todo el mal que le había causado a las personas que me amaban, de esas personas que lo que me habían aconsejado era para mi bien, pero Satanás hacía absolutamente todo lo contrario, hacía que los consejos buenos me molestaran, que cuando una persona me diera una guianza, que yo pensaba que era una persona aburrida, que no se metiera en mi vida. Y nosotros damos este testimonio porque no es por nosotros. Mire, las pinturas, las obras de arte no valen su calidad del material que están hechos. Una pintura puede ser muy bonita, pero el valor de esa pintura es del autor, el autor de esa pintura. Y el autor y el que ha hecho la obra en nosotros es Dios. Entonces usted nos puede ver aquí, a nosotros como un reflejo de lo que Dios puede hacer en cada una de sus vidas, si usted se decide seguir a Cristo. Usted se decide arrepentirse de sus pecados y aceptar por las cosas que no están bien en nuestras vidas. El Señor entró, nos restauró nuestro hogar. Yo nunca me imaginé estar dando un testimonio hablando de las cosas del Señor. Hace un par de semanas el pastor me invitó a que yo hablara la palabra, me recuerdo a las 4 de la mañana, un domingo a las 4. Y yo en medio de la palabra, yo me pausé y le dije, si ustedes me hubieran conocido hace 4 años, hoy domingo a las 4 de la mañana, ¿dónde me hubieran encontrado? Nunca hubieran imaginado que 4 años después estuviera yo aquí hablando de las maravillas que el Señor ha hecho en mi vida. Entonces, hermanos, nosotros estamos aquí para darles el testimonio de lo que Dios ha hecho en nuestras vidas y más aún de lo que el Señor puede hacer en cada una de sus vidas. Confiemos en el Señor, que el Señor no pone parches. Aquí dice que Él hace las cosas nuevas. Él no nos remienda. Él nos hace criaturas nuevas. Y así como lo hizo con nosotros, lo puede hacer con cada uno de ustedes si usted pone su confianza en el Señor. Y ahora nosotros esperemos que este testimonio los ayude, que no se rindan en la palabra del Señor. Y ahora nosotros los invitamos para que ustedes escuchen esta preciosa alabanza. Yo he visto el dolor acercarse a mí, causarme heridas, golpearme así, y hasta llegué a preguntarme, ¿dónde estabas tú? He hecho preguntas en mi aflicción, buscando respuestas sin contestación, y hasta dudé por instantes de tu compasión. Y aprendí que en la vida todo tiene un sentido, y descubrí que todo obra para bien, y que al final será mucho mejor lo que vendrá. Es parte de un propósito y todo bien
insomnio sin saber qué hacer, pidiendo a gritos tu intervención. A veces me hablaste de una vez, en otras tu silencio solo escuché. Qué interesante tu forma de responder. Y aprendí que lo que pasa bajo el cielo, conoces tú, que todo tiene una razón, y que al final será mucho mejor lo que vendrá. Es parte de un propósito y todo bien saldrá. Siempre has estado aquí, tu palabra no ha fallado y nunca me has dejado. Descansa mi confianza sobre ti. Y que al final será mucho mejor lo que vendrá. Es parte de un propósito y todo bien saldrá. Siempre has estado aquí, tu palabra no ha fallado y nunca me has dejado. Descansa mi confianza sobre ti. Gloria a Dios, poderosa alabanza, me identifica mucho porque esta alabanza era que yo ponía todas las madrugadas y me dormía con ella, y me dormía y ni en cuenta me daba la hora que amanecía, porque era llorando noche por noche durante 7 años. Pero nuestro Dios es fiel, verdadero, grande y poderoso. Así te invito que ahora donde tú estás, en ese lugar ahí, yo te pido que tú abras tu corazón al Señor, como la pastora hace 5 años me puso a hablar con mi boca y a creerle a ese Dios grande y poderoso. Así te pido que donde tú estés, abre tu boca, confiese con tu boca lo que tú quieres que el Señor haga en tu vida, en tu familia, en tu matrimonio, en tu hogar, con tus hijos. Para Dios no hay nada imposible. Lo que yo creía destruido, el Señor lo resucitó como el ave Félix. De la ceniza lo levantó. Así te digo, depende de Dios, créele a Dios. Vamos a orar, vamos a inclinar nuestro rostro, cerrar nuestros ojos y abrir nuestro corazón. Y ahí donde tú estás, comienza a hablarle al Señor, comienza a depender. Señor, amantísimo Padre, Dios eterno, Dios de gloria, Dios de poder, Dios de misericordia. Ahora donde estamos, Señor, pidiéndote, Señor, sea cualquiera la situación que mi hermano esté pasando en esta hora, Padre. Mira, Señor, que el enemigo pone duda en nuestro corazón, que pasan tiempo y no vemos respuesta, porque de eso es el que Él se encarga, para nosotros flaquear en la fe. Pero así te pido, Señor, que cada hermano que en esta hora quiere ver la mano tuya obrar, Señor, le aumente su fe, que su dependencia venga de ti, Espíritu Santo, Padre. Que no se, Señor, no se quede con su situación creyéndote, Padre, que sigas tú, Señor, usándolo, Padre, para tu gloria y en tu honra, Padre, como tú restauraste nuestro hogar, Padre. Así te pido que tú restaures, Señor, ese hogar que está quebrantado, roto, Padre. Así te pido, Señor, que seas tú, Padre, manifestándote de una manera poderosa, Señor. Mira, Padre, esa hermana que está orando por su hogar, por su vida, por su familia, Señor, restaura ese hogar, Padre, por sus hijos, Padre, manifiéstate, Señor, de una manera poderosa, Señor. Para ti no hay nada imposible, Señor. Te creemos a ti, Padre. Oh Espíritu Santo, síguete moviendo ahí donde tú estás. Háblale al Señor, créele, habla con tu boca lo que tú quieres que el Señor haga con tu vida, como yo lo hice hace 5 años, que comencé a hablar y a decir: mi esposo es para Cristo. Llama las cosas que no son como si fuera, y comienza a creerle a Dios que Dios está ahí en medio de nosotros. Dios está
obrando de una manera poderosa. Te damos gracias, Señor, porque lo creemos hecho en tu nombre, Padre. Y todo esto te lo pedimos en el nombre que está sobre todo nombre, el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Alabado sea tu nombre. Dios te me bendiga y Templo Emanuel te amamos. Dios me los bendiga, hermanos. Yo he estado entre la espada y